Qué gozo es estar juntos nuevamente para abrir el santo libro de Dios. Pidamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta hora. Inclinemos juntos el rostro. Amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Nos hemos dado cita para escuchar tu voz hablando a través de tu santa palabra. Y te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a estos santos hombres de Dios, profetas y apóstoles, a registrar estas cosas, pueda estar presente hoy en nuestro medio y pueda aplicar el mensaje a nuestro corazón. Y danos a nosotros, Señor, un espíritu dispuesto para hacer tu voluntad. Que no seamos meros oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando juntos el último mensaje de misericordia de Dios al planeta Tierra. El último llamado de Dios a un mundo condenado. Estamos viviendo en la última generación de la historia de este mundo. Y Dios envía este mensaje de misericordia justo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces el versículo 12, digámoslo todos juntos: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este triple mensaje angélico es enviado a los habitantes del planeta Tierra justo antes del regreso del Señor Jesús. El mensaje del primer ángel llama a todos los habitantes del mundo a temer a Dios y a darle a Él gloria, a adorar al Creador de los cielos y de la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios. El mensaje del segundo ángel desenmascara el falso sistema religioso. Babilonia es el nombre de una ciudad donde fue el origen de la religión falsa, pero es también el nombre de una mujer, Apocalipsis capítulo 17, y una mujer en lenguaje profético representa una iglesia. En este caso, si ustedes buscan Apocalipsis 17, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, se han emborrachado con el vino del furor de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llamaba la mujer? Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las prostitutas y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Señor Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice el apóstol Juan. Noten que aquí se habla de la misma Babilonia la grande, solo que ahora dice que es una mujer que está sentada sobre una ¿qué? Una bestia. Por eso el mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, esta ciudad que es también una mujer en lenguaje simbólico y representa el falso sistema religioso, la religión falsa que viene desde la época de Babilonia y llega hasta nuestros días finales. Saben, hoy en día hay muchas religiones. Los estudiantes de religión, los filósofos dicen que son 7 las grandes religiones del mundo: el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el judaísmo, el cristianismo, el mahometanismo o musulmanes. Pero en realidad, para Dios, hay solamente 2 religiones, solo 2. La religión verdadera, el culto al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, y todas las demás religiones son ¿qué? Falsas, apóstatas, solo 2. Por eso ustedes van a encontrar que en el libro de Apocalipsis se habla de 2 mujeres. Una, la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo, y la otra, la ramera, la apóstata. Y el mensaje del segundo ángel anuncia la caída de ese sistema falso religioso, y el mensaje del tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia, a su imagen, y recibir la marca de la bestia. Noten que la mujer está sentada sobre la bestia. La bestia en lenguaje profético representa un sistema político. Pero en este caso, la mujer que viene montada arriba de la bestia representa un sistema religioso, manipula o maneja o dirige la política del mundo. La bestia representa un sistema político para perseguir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Este es el escenario final de la historia de este mundo. La religión unida con la política para lograr un dominio mundial. Una religión global con un sistema político, un gobierno global, una sola moneda global también, controlar el sistema monetario del mundo para lograr que todos los habitantes de la tierra estén bajo el control de este poder. Y para esto se une la iglesia y el gobierno. Son cosas muy serias las que estamos estudiando en esta semana. Hoy vamos a concluir el tema que iniciamos ayer sobre lo que significa adorar al Dios verdadero. Apocalipsis 14:7,
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El conflicto final gira en torno a la adoración. ¿A quién realmente adoraremos? ¿Adoraremos al creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero que merece adoración? ¿O adoraremos al falso sistema religioso y político, la religión impuesta por la fuerza sobre el mundo, la bestia y su imagen? ¿A quién adoraremos? Es el conflicto final. Y el mensaje del primer ángel nos dice, con un imperativo de parte de Dios: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Saben, desde los comienzos de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado adorar a un ser superior. Todos los pueblos de la tierra, aún los que no han tenido un mensaje directo de parte de Dios, como la religión judío-cristiana, aún los pueblos más remotos de la tierra, siempre han buscado la adoración de un ser superior. Y es interesante cómo Dios estableció desde el comienzo pautas para la adoración verdadera. Él dejó símbolos de adoración y Él estableció, el mismo Dios, en el comienzo, en la creación, estableció la adoración como parte de lo que es la experiencia del ser humano. Los que perdieron ese conocimiento de Dios lo buscaron a tientas, viendo a ver cómo adoraban a ese ser superior. Pero aquellos que recibieron la revelación de Dios, aquellos que mantuvieron los oráculos de Dios, tuvieron instrucciones de parte de Dios sobre la verdadera adoración. Cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, en el libro de San Juan, en el capítulo 4, Él habló sobre la adoración también. Así como hoy en día, en aquel entonces había discusión sobre la religión y cuál era la religión verdadera, y si debemos ir a adorar aquí o debemos ir a adorar allá, y cómo se debe adorar. San Juan capítulo 4. El Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice ella a Jesús en el versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le responde. Pero antes de eso, miren lo que la mujer le dice al Señor Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte. Ella era samaritana. Y los samaritanos adoraban en el monte de Gerizim. Los judíos, vosotros, le dice la mujer a Jesús, decís que hay que adorar en Jerusalén, que ese es el lugar que se debe adorar. Noten la discusión y el conflicto con respecto a la adoración. ¿Cómo debemos adorar? ¿Dónde debemos adorar? ¿Cuál es la religión verdadera? Las dos venían de la misma raíz. Y sin embargo, los samaritanos habían hecho el culto en Samaria, en torno al monte Gerizim, mientras que los judíos habían hecho el culto en torno a Jerusalén, sobre el monte de Sión. ¿En cuál monte hay que adorar? ¿Cuál es la religión verdadera? Le pregunta la mujer al Señor Jesús, y miren la respuesta de Cristo. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, hablando ahora de los judíos, adoramos lo que sí sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Ahora Jesús aquí dice una gran verdad. Hay gente que adora lo que no sabe. Pero la salvación viene de parte de los judíos. Y uno dice, ¿cómo? La salvación de los judíos. Fue porque Dios reveló al pueblo judío la verdad a través de los profetas. Dios a ellos les reveló el plan de salvación. Y el mismo Señor Jesucristo corrobora que la salvación viene por mano de los hebreos, de los judíos. Pero miren lo que sigue. Acuérdense que le acaba de decir, ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice el versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quiere decir que este asunto de la adoración es crucial, es importante, es básico. ¿Cómo adoraremos? ¿A quién adoraremos? ¿De qué manera lo haremos? ¿Dónde adoraremos? Y Jesús dice, ni aquí ni allá. Lo que Dios busca es que le adoremos en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Tremenda verdad. ¿Dios es qué? Espíritu. ¿Puede el ser humano representar al Dios eterno, que es espíritu, en forma humana? ¿Podemos adorar a Dios a través de representaciones de Dios? Esta es una pregunta importante. En espíritu y en verdad son las dos características de la verdadera adoración. Y como Dios es espíritu, Él busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. Dos características fundamentales de la verdadera adoración. Y porque Dios es espíritu, Él reveló que Él no quería que le hicieran imágenes de su persona. Vamos a la santa ley de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Dice, comenzando en el versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de ¿qué? De servidumbre. No tendrás, ¿qué cosa? Otros dioses delante de mí. Noten el primer mandamiento de la santa ley de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero noten ahora el segundo mandamiento. No te harás ¿qué? Imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos, dice el Señor. La prohibición en el mandato de Dios es directa. No te harás imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová, tu Dios. Dios es espíritu. Y Él les dice un poquito más adelante, en el mismo capítulo 20, no os haréis dioses de oro ni de plata, ni ninguna representación de la deidad, porque cuando yo descendí del monte ninguna figura visteis. ¿A qué pues me haréis semejantes? ¿Cómo se puede hacer una representación de Dios para adorarlo cuando Dios es espíritu? Este es un mandato divino que tiene que ver con la adoración. Y Dios busca verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu. En un momento vamos a ver cómo es adorarle en verdad. Pero adorarle en espíritu significa sin ninguna representación visible de la deidad. La palabra de Dios nos habla vez tras vez sobre esta tremenda verdad. Busquen, por ejemplo, en el Salmo 115. Y aquí el salmista, con palabra categórica, habla en contra de las representaciones visibles de la deidad. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotras, sino a tu santo nombre da gloria. Noten que el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, dadle gloria. Y ahí dice el Salmo 115: a tu nombre sea la gloria, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y miren la respuesta: nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? Pero no hablan. ¿Tienen ojos? Pero no ven. ¿Tienen orejas? Pero no oyen. ¿Tienen narices? Pero no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Pies tienen, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. La insensatez de la idolatría. Qué tristeza, qué dolor, que en la iglesia cristiana, la misma iglesia que el Señor Jesús fundó, pudieran introducirse formas de culto contrarias al mandato directo de la palabra de Dios. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Saben de lo que estoy hablando? Qué tristeza que en el mundo así llamado cristiano, millones y millones de personas hayan sido guiados a dar culto a imágenes que tienen que ser cargadas en hombros, en procesiones, porque no pueden caminar por sí solas. Busquen en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, palabra del profeta Jeremías por inspiración de Dios. Dice, comenzando el versículo 1, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones,
Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. De esto vamos a hablar un poquito más a fondo al entrar en el mensaje del segundo ángel. Esto de las señales del cielo tiene que ver con la astrología. Lo vamos a dejar por aquí, pero vamos a hablar un poquito porque esto es parte de la falsa adoración y del falso culto que el enemigo de Dios ha introducido en el mundo. No hagáis caso a las señales de los cielos, aunque la gente les tenga temor y les crea, vosotros no creáis de estas cosas, dice el Señor, porque las costumbres de los pueblos, versículo 3, son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Están derechos como una palmera, tiesos. No hablan. Son llevados al hombro en procesiones, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en sus reinos no hay nadie semejante a ti. Todos se infatuarán y se entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. El leño se refiere al pedazo de palo con que se hace una imagen. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los visten de azul y púrpura, obra de peritos en todo. Mas Jehová, Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, Rey del universo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, el que extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, le falta sabiduría, se avergüenza de su imagen, de su ídolo, porque mentirosa es la obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Oh, amigo que me escuchas, estas son palabras fuertes que vienen del Dios verdadero. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios vivo, es el único que merece nuestra adoración. ¡Qué tristeza! Y pienso en este momento en mi amado pueblo mexicano. Aquí estamos en la Ciudad de México. Una de las últimas veces que vine aquí, visité un lugar muy famoso, el Cerro de Tepeyac, la Basílica de la Guadalupana. Y saben, yo tengo un respeto muy especial por la Madre de nuestro Señor Jesucristo,
La bienaventurada Virgen María, santa y bendita mujer, escogida por Dios para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y lo que voy a decir a continuación no es en contra de esa bendita y santa mujer, sino en contra de lo que la Biblia llama vanidad, insensatez. Me dolió el corazón. Una basílica tan hermosa, no solo la nueva que se construyó, sino aún la antigua y las demás. Pero ver tanta idolatría, ver tantas imágenes. Estacionamos nuestro automóvil en el subsuelo de la basílica. Y ahí está lleno de tiendas, abarrotadas de imágenes, de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los precios, en oro, en plata, en bronce, en hierro, en madera, en piedra, en yeso, en el material que las busques, del precio que las busques. Me duele el corazón. Pueblo mío, los que te guían, dice la Escritura, te engañan. ¿Por qué no les enseñan a nuestro pueblo que es idolatría tener imágenes y postrarse delante de las imágenes? Que es violación del mandamiento santo de Dios. Por eso Dios manda un mensaje final al planeta Tierra. Temed a Dios, dadle a Él gloria y adorad al Creador de los cielos y de la tierra. Dios quiere que le adoremos en espíritu, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Sí, Dios tiene muchos hijos que en ignorancia le buscan, como si fuera a tientas, porque nadie les enseñó este mandato de Dios. Tienen la ley de Dios en el catecismo, pero está cambiado. Vayan de vuelta a Éxodo capítulo 20 y lean el mandato tal cual como Dios lo escribió con su propio dedo. En Éxodo capítulo 31 y versículo 18 dice: y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el mismo dedo de Dios. De toda la Biblia. Y yo creo que todo este santo libro es inspirado de tapa a tapa. ¿Lo crees tú así? ¿Tú crees que esto es palabra de Dios? Yo creo que todo es inspirado por Dios, pero fue escrito por santos hombres, profetas, apóstoles. Dios se lo reveló y ellos lo registraron, pero la única parte en toda la Biblia que fue escrita por Dios mismo es su santa ley. Lo escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Así que aquí no hay confusión. Viene de Dios mismo. Y el mandato en Éxodo 20 es claro. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento de la ley de Dios nos manda a adorar tan solo al Dios verdadero. No tendrás otros dioses delante de mí. En el catecismo, el primer mandamiento reza: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan los mandamientos según el catecismo? ¿Cuántos de los que están aquí hicieron primera comunión y fueron al catecismo? A ver. Bueno, la gran mayoría. El primer mandamiento dice: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué dice el segundo? No jurar su santo nombre en vano. ¿Y el tercero? Santificar
las fiestas. Y el cuarto, honrar a padre y madre. Detengámonos allí. Ahora lo estamos leyendo como Dios lo escribió. No tendrás otros dioses delante de mí, dice el primer mandamiento. Podríamos decir que si amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a tener otros dioses delante de Él, ¿correcto? Bueno, podríamos decir que el sentido del primer mandamiento en el catecismo es similar al primer mandamiento como Dios lo escribió. No tener otro delante de Él es amarle a Él sobre todas las cosas. Pero ¿y por qué cambiar lo que Dios escribió? Pero la cosa se pone más grave. Porque el segundo mandamiento, como Dios lo escribió, reza así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y miren el tercer mandamiento, versículo 7, léanlo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí está el tercer mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Es el segundo en el catecismo: no jurar su santo nombre en vano. ¿Qué pasó con el segundo mandamiento? ¿Qué pasó? No está cambiado. Está eliminado, está quitado. ¿Con qué autoridad? ¿Por qué será que habrán quitado este mandamiento del catecismo? Yo creo que no necesitamos esforzarnos mucho la mente para entender, ¿verdad? El mandamiento dice: no te harás ¿qué? Imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. ¡Qué cosa tan terrible! Para cubrir una costumbre que vino, y me estoy casi adelantando al tema que vamos a ver sobre Babilonia. Porque tenemos que entender de dónde vino el culto a las imágenes. Si Dios desde el comienzo le dijo al hombre que no hiciera imágenes, ¿de dónde vinieron? La antigua Babilonia es el origen del culto a las imágenes. Pero lo terrible es que esto se infiltra en la iglesia cristiana. Y por seguir las costumbres de los pueblos. Hace un momento leímos que Dios les dijo: no sigáis las costumbres de los pueblos, porque lo que ellos hacen es vanidad. Pero tristemente, por seguir las costumbres de los pueblos, se ha permitido introducir algo en el culto cristiano, que es violación directa al segundo mandamiento de la ley de Dios. Y como ya las costumbres imperaron y por tradición se vienen utilizando imágenes en todas las iglesias, se les prende veladoras. Y saben, los líderes religiosos saben que esto no es correcto. Entonces dicen: bueno, pero no adoramos las imágenes, no las adoramos, nomás nos sirven para que pensemos en lo que representan. Y hasta han inventado algo que dice que a Dios se le rinde la tría, a la Virgen hiperdulía y a las imágenes dulía. Son palabras del latín, ¿no es cierto?
Latría dicen que es adoración solo al Dios verdadero. Hiperdulía es una adoración especial, pero un poco menos a la Virgen. Y entonces a los santos y las imágenes no es adoración, sino que es respeto y reverencia, pero no adoración. Pero el mandamiento de Dios es claro: no te harás imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de Dios, ni de Cristo. Y sin embargo los crucifijos llenan las iglesias, los cementerios y los hogares de los así llamados cristianos, cuando Dios dijo: no te harás imágenes, no te postrarás delante de ella. ¿Por qué no le enseñamos al pueblo la verdad? ¿Por qué permitimos que se rinda un culto a Dios que Él no puede aprobar? Porque Él dijo que Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren ¿en qué? En espíritu. Y como Dios es espíritu, no podemos representarlo con representaciones visibles de la deidad. Pero también Cristo dijo que el Dios busca quienes le adoren en espíritu y ¿en qué? Y en verdad. Que es verdad. Sigan el próximo mandamiento de la ley de Dios. Dice el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y reposó qué día? El 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y ¿lo qué? Lo santificó. Pregunto en esta noche, ¿será que nomás la Biblia que nosotros tenemos aquí dice esto? ¿Hay alguien aquí que tenga un ejemplar de las Santas Escrituras católica? ¿Alguien tiene aquí, en esta noche, una Biblia católica? ¿Tú tienes una? Oh, pues tráemela. Tráemela por un momentito. Vamos a ver si la Biblia católica dice exactamente lo mismo sobre las imágenes y sobre el día de reposo. Ven, ven. Gracias. La Biblia latinoamericana. Esta Biblia fue publicada por la Sociedad Bíblica Católica Internacional en Roma. Y trae el imprimatur del arzobispo de Concepción, Chile. La Biblia latinoamericana. Vamos a buscar aquí Éxodo, capítulo 20, a ver si dice exactamente lo mismo. Leo el 2.º mandamiento de la ley de Dios. No te hagas ninguna estatua, ni imagen alguna. Oiga, hasta está más claro. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de las imágenes ni les des culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Qué dice Dios? Celoso. Él no comparte su adoración con las imágenes. Ese es el 2.º mandamiento. Vamos ahora al 4.º mandamiento, Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Leo en la Biblia Católica Latinoamericana. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¡Más claro todavía! Porque en la Biblia que tenemos nosotros, que es la Biblia Reina Valera, dice, acuérdate del día de ¿qué? De reposo. Ahora, si ustedes se fijan en sus Biblias, al lado de día de reposo tiene un asterisco. Un asterisco es una estrellita pequeña. Y si miran al pie de la página, así como en mi Biblia, la estrellita dice, aquí equivale a ¿qué? A sábado.
Claro, dice lo mismo. ¿Saben por qué lo traducen día de reposo en la Biblia Reina Valera? Porque la palabra sábado en hebreo, que Dios lo escribió con su dedo, se dice Sabbat. De ahí viene el nombre del nuestro séptimo día de la semana, sábado. Sabbat quiere decir sábado. Pero en hebreo la palabra Shabbat quiere decir reposo. Por eso los traductores dicen, acuérdate del día de ¿qué? Del Shabbat, del día de reposo para santificarlo. La Biblia católica escoge no traducir el nombre del día o su significado, Shabbat, reposo, sino dejarlo como en el idioma original. Miren, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, pero el séptimo día Yahvé descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. El mandato de Dios es claro, directo. No hay duda alguna, no importa en la Biblia que lo leas. Y tú me preguntas ahora, bueno, pero ¿y si el mandato de Dios dice sábado? ¿Por qué el mundo cristiano guarda qué día? El domingo. ¿No será que en algún momento Dios o Cristo o los apóstoles cambiaron este mandamiento? ¿Podría ser? ¿Cambia Dios? La palabra de Dios dice que Jehová no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Y por los siglos. Algunos dicen que Él puso fin a la ley y que ya no tenemos que guardar esa ley porque esa ley caducó con la muerte de Cristo, que Él vino a cambiar y abolir la ley, que esa ley ya fue clavada en la cruz y abolida. ¿No han escuchado ustedes eso? Sí. Bueno, vayan a San Mateo en el capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Y el Señor Jesucristo declara estas mismas palabras en el versículo 17. No penséis, dice Jesucristo, no penséis que he venido a abolir o abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Vino Cristo a abolir la ley? ¿Vino a cambiarla? ¿Él vino a qué? A cumplirla, y dijo que el que enseñe a cumplir los mandamientos será grande en el reino de los cielos. Pero el que los viole y enseñe a violarlos será muy pequeño. Y hay otro pasaje donde dice que el reino de los cielos es para los fuertes y los grandes lo arrebatan. Los pequeños se van a quedar fuera. Si Cristo no cambió la ley, entonces ¿de dónde vino el hecho de que hoy en día la mayoría del mundo cristiano vaya a la iglesia el domingo y no el sábado? Saben, el sábado fue establecido, como vimos ayer, desde la misma creación del mundo. ¿Quién es el Dios creador? Ayer lo vimos. ¿Quién es? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo es el creador? ¿Quién?
Los tres trabajaron en conjunto en la creación, pero el que dijo sea la luz y fue la luz, el que mandó y existió fue ¿quién? ¿El Padre? El Hijo, Jesucristo, es el creador de todo lo que existe. Ya lo estudiamos anoche. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. El que hizo el mundo fue el mismo que vino a darnos vida eterna, a morir por nosotros. Anoche lo estudiamos. Y Jesucristo, el creador, estableció el sábado desde la creación del mundo. Desde la misma primera semana de la creación, vimos anoche, Él apartó el séptimo día como recordativo de que Él es el Dios creador. Y Él merece que le obedezcamos, que le adoremos porque Él nos creó, porque Él nos dio la vida. Y el monumento recordativo de que Él es el Dios creador es el séptimo día, su santo sábado. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esa verdad que ha sido pisoteada en esta generación. Esa verdad que enseña que verdaderamente hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y que ese Dios creador no necesitó millones y millones de años para traer la vida al planeta Tierra, sino que lo hizo ¿en cuántos días? En 6 días hizo Jesucristo el cielo y la tierra. Esa verdad que hoy en día está siendo negada, está siendo burlada, les enseñan a nuestros hijos en las escuelas a que venimos del mono, a que descendemos de animales y que han pasado millones y millones de años para el proceso evolutivo, cuando la palabra de Dios dice que Dios lo creó ¿en cuánto tiempo? En 6 días. Y la prueba de que Él lo creó en 6 días es que Él apartó el séptimo, el sábado. Lo apartó para que fuera sagrado. Si el ser humano hubiera respetado el santo sábado, hoy en día no habría ateos. Hoy en día no habría quienes niegan la existencia de Dios y la creación de este mundo por Dios. Porque si todos los seres humanos respetaran el mandamiento de Dios, cuando los niños preguntaran a su papá, papá, ¿y por qué guardamos el séptimo día? El padre le diría, porque Jesucristo hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Pero qué tristeza, por eso Cristo dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Cuando ustedes leen la Biblia, el verdadero pueblo de Dios a lo largo de los siglos respetó el santo sábado. Desde la creación del mundo, Noé guardó el sábado, Abraham guardó el sábado, Moisés guardó el sábado, el pueblo de Israel guardó el sábado, el profeta Isaías guardó el sábado, el profeta Jeremías nos habla acerca de guardar el sábado, el profeta Ezequiel amonesta al pueblo a que no se aparten del mandamiento del santo sábado del Señor. Todos los profetas del Antiguo Testamento nos hablan acerca de ese día especial apartado por Cristo desde la creación del mundo. Tú me dices, pero pastor, eso del sábado, sí, yo he escuchado, pero los judíos son los que guardan el sábado. ¿Sí o no? ¿No son los judíos los que guardan el sábado? Es cierto. Los judíos son los que guardan el sábado. ¿Por qué creen ustedes que los judíos guardan el sábado? El pueblo judío fue el pueblo escogido. Fue el pueblo a quien Dios le reveló su santa ley y sus oráculos. Es cierto, cuando Cristo vino a esta tierra, dice la Biblia, a los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Pero eso no quita el hecho de que el pueblo escogido de Dios, de quien recibimos las santas escrituras, es el pueblo hebreo, el pueblo judío. Es cierto, los judíos hasta el día de hoy guardan el sábado. Y algunos dicen, ¿y será el mismo día ese desde la creación del mundo? Pues déjame decirte, los judíos todavía guardan el sábado y es el mismito sábado de nosotros hoy en día.
Y a lo largo de los siglos el pueblo judío ha venido guardando el séptimo día. No ha habido pérdida en el cómputo de los días. Se han cambiado los calendarios, es cierto. Se cambió el calendario más de una vez en la historia, pero nunca se alteró el ciclo semanal. El sábado de hoy en día es el mismo sábado de la época del Señor Jesucristo, el mismo séptimo día de la semana y el mismo séptimo día de la semana que viene desde la creación del mundo. Tú me dices, bueno, pero sí, los judíos guardaron el sábado, pero ¿y qué de nosotros los cristianos? ¿No será que los cristianos guardamos el domingo en honor de que Cristo resucitó en domingo? ¿Creen ustedes de que si el Señor Jesucristo tenía intenciones de cambiar un mandamiento de su santa ley, que Él mismo escribió con su dedo, no lo habría revelado en su palabra? ¿No lo habría dejado escrito en este libro? Que los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento después de la muerte y la resurrección de Cristo al cielo, ¿no habrían registrado en el Nuevo Testamento que después de la muerte y resurrección de Cristo, los cristianos debíamos guardar el domingo? Ustedes pueden leer el Nuevo Testamento, desde la primera hoja hasta la última, y no van a encontrar un solo mandato, ni de Cristo, ni de los apóstoles, que dicen que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Simplemente no existe. Al contrario, el texto declara que el sábado iba a seguir siendo guardado por el pueblo de Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a San Lucas. San Lucas al capítulo 23. Y yo tengo allí pendiente la preguntita que quedamos anoche y que les acabo de hacer ahora. No me he olvidado. Si el sábado es el día de reposo, ¿quién lo cambió? ¿Desde cuándo para aquí se guarda el domingo? Lo vamos a ver. San Lucas capítulo 23. Nos habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección. Vamos a comenzar allí con el versículo 50 de San Lucas 23. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la ¿qué? De la preparación, y estaba para comenzar ¿qué día? El sábado, el día de reposo. ¿Qué día murió Cristo? Viernes. ¿Cómo se le llama al viernes en la Biblia? ¿Día de la qué? De la preparación. ¿Saben? Entre los hebreos, los nombres de los días son muy interesantes. Por ejemplo, el séptimo día se llama sábado, que quiere decir reposo. Lo que nosotros llamamos viernes, ellos le llaman preparación. En hebreo, parasebe, que quiere decir preparación, ¿para qué? Para el sábado. En español, nosotros derivamos los nombres de los días de la semana del idioma latín, porque nuestro idioma español desciende del latín. El latín era el idioma de los romanos, y el idioma de la iglesia popular por siglos era el latín. De allí vienen los días de la semana. Por eso al primer día de la semana, los que hablamos español le llamamos domingo, al segundo día lunes, al tercero martes, y así sucesivamente. Todos los idiomas que descienden del latín se llaman idiomas latinos, por eso a nosotros nos llaman latinos. También se les llama a esas lenguas romances, no porque sean románticas, sino porque vienen de Roma, romances, ¿ok? Del latín. El primer día de la semana en latín se dice Dominus, Dominus Dei, que quiere decir día del Señor. Ahora muchos, sin conocer el origen de los días de la semana que vienen del Imperio Romano,
Dicen, ¿ya ven? El primer día de la semana es el día ¿del qué? Del Señor. Lo que ignoran es que entre los romanos, el nombre del dios principal entre los romanos, el dios Sol, se llamaba Dominus Sol Invictus. Dominus, Señor, Sol, Señor Sol, nunca vencido, invicto. El nombre del dios principal entre los romanos era Dominus. Por eso el primer día de la semana se llama domingo, en honor al dios Sol. El segundo día de la semana, lunes, en honor a la diosa ¿qué? Luna. El tercer día de la semana, martes, en honor al dios Marte, el dios de la guerra. Miércoles, Mercurio. Jueves a Júpiter. Viernes a Venus. ¿Y sábado? No. En inglés sí. En inglés, sábado se dice Saturday. Y Saturday quiere decir día de Saturno. El primer día de la semana en inglés se dice ¿cómo? ¿Cómo se dice? Sunday. Sunday. ¿Y qué quiere decir Sunday? Día del sol. Domingo, día del sol. Pero sábado no viene del latín. Viene del hebreo, sabbat, que quiere decir día de reposo. Por lo menos en español tenemos la herencia de la palabra de Dios para el nombre del día. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, vamos a la historia. Los judíos le llaman al viernes preparación. Adivinen cómo le dicen al jueves. Los nombres de los días de la semana entre los hebreos son bien interesantes. El jueves se llama Bet Shabbat. Y quiere decir Bet Shabbat, 2 para el sábado. El miércoles se llama Gimel Shabbat. ¿Y qué quiere decir? 3 para el sábado. El martes se llama Dalet Shabbat. ¿Y quiere decir? 4 para el sábado. El domingo se llama Rosh Hashevet. Y quiere decir primer día de la semana. Volvamos a leer ahora el texto que estábamos leyendo. San Lucas 23. Dice que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro en la peña en el cual nadie había sido puesto. Versículo 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar, ¿qué día? El sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al ¿qué? Al mandamiento. El primer día de la semana, miren cómo se le llama en la Biblia al domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cristo muere un viernes. ¿A qué hora murió el Señor Jesucristo? A la hora nona, que son las 3 de la tarde. Apenas si les dio tiempo para ir y conseguir el permiso de bajarlo de la cruz. San Juan capítulo 19, pueden buscarlo por un momentito. San Juan capítulo 19 dice, para que los cuerpos no quedasen en la cruz. Podemos leerlo allí en el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Un poquito más adelante cuenta la historia de cómo José de Arimatea, versículo 38, pidió a Pilato que les permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se los concedió y vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, según la costumbre de sepultar de los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Noten la secuencia. Cristo muere un viernes. Lo bajan de la cruz. Lo ponen en un sepulcro y lo envuelven en una sábana. ¿Por qué? Si se recuerdan lo que leímos en San Lucas, porque estaba por comenzar el sábado. Las mujeres solamente les dio tiempo de comprar lo necesario para embalsamar al cuerpo, pero no les dio tiempo de preparar el cuerpo para la sepultura. ¿Saben cómo se preparaba el cuerpo? ¿Se acuerdan de Lázaro, cómo resucitó? ¿Cómo venía Lázaro de la tumba? Todo vendado en vendas, como una momia. Así los preparaban, los iban envolviendo y les ponían perfumes, aromas, especies para conservar el cuerpo. A Jesús no les dio tiempo de hacer eso. Solo lo envolvieron en una sábana y pusieron allí lo que habían comprado. Y tempranito, el primer día de la semana, vinieron las mujeres al sepulcro trayendo las especies que ellos habían comprado para ahora preparar el cuerpo del Señor Jesús para la sepultura. ¿Por qué no lo hicieron antes? Dice, porque descansaron el sábado conforme al... mi amigo, mi amiga. Les hablé hace un rato acerca de esa bendita y santa mujer, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba entre esas mujeres, lo dice allí en San Juan, en el capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Las tres Marías estaban al pie de la cruz. Y había otras mujeres con ellas también. Esas benditas y santas mujeres fueron hasta el sepulcro. Vieron cómo ponían el cuerpo del Señor Jesús. Lo envolvieron en una sábana solamente. Pero no les dio tiempo de preparar el cuerpo, porque se estaba poniendo el sol y estaba comenzando el santo día de sábado. La bienaventurada Virgen María prefirió dejar el cuerpo de su propio Hijo, el Hijo de Dios, sin la preparación necesaria para la sepultura, antes que violar el mandato de la santa ley de Dios. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y tanta gente que hoy en día dice que son marianos, que son devotos a María, pero no siguen el ejemplo de María. No hacen lo que María hizo. No guardan el sábado como la Virgen María lo guardó. ¿De qué sirve que nos llamemos marianos si no seguimos el ejemplo de María? El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él no solamente creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día, lo bendijo y lo santificó, pero cuando vino a salvarnos, terminó la obra de la redención un viernes, colgado entre cielo y tierra, extendiendo sus brazos en amor, gritó: consumado es, y expiró. Un viernes derramó su sangre por nosotros, descansó en la tumba el sábado, descansó por la obra concluida de la redención. Noten, en la creación descansó no porque estaba cansado,
Descansó porque había concluido la obra de la creación. En la redención descansó en la tumba porque había concluido la salvación de la raza humana. El mismo Cristo nos da el ejemplo. Algunos dicen, bueno, pero ¿y si yo guardo el domingo en honor de la resurrección de Cristo? ¿Tiene algo de malo? Bueno, si vas a guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo, ¿por qué no guardas el viernes en honor de su muerte? Las dos son importantes, su muerte y su resurrección. Pero no es cuestión de guardar el día que Él murió, ni guardar el día que Él resucitó. Hay que guardar el día que Él guardó, que Él mandó que se guardase, que Él bendijo y que Él santificó. Eso es lo que Él nos pide. Y Jesús dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Adorarle en espíritu. Y hay dos mandamientos que tienen que ver con la adoración. Uno nos dice cómo adorarle. No con imágenes, sino en espíritu. Y el otro mandamiento nos dice cuándo adorarle. En el día que Él mismo apartó desde la creación del mundo para que fuera el día de culto y adoración. Podemos seguir leyendo el Nuevo Testamento y ver el mismo Señor Jesús hablando sobre el futuro. Vamos a San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, que vendría más de 40 años más tarde después de su muerte y resurrección. En ese sermón profético, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, versículo 16 de Mateo 24, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¡Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. Les dijo, cuando veáis la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su fin ha llegado. El que esté en la azotea, no vuelva a la casa. El que esté en el campo, no entre a la ciudad, huya. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Si después de su resurrección se iba a guardar el domingo en honor de la resurrección, ¿por qué Jesucristo mandó a que orasen para que su huida no fuera en sábado? Cristo no sabía nada de ese cambio. No estaba dentro de sus planes. 40 años después, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, no fue en sábado, fue en martes. Prueba de que el sábado se seguiría guardando. Los apóstoles siguieron guardando el sábado. Podemos ver texto tras texto, solamente 2 o 3. Miren, vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la predicación de los apóstoles. Si ustedes van a Hechos, al capítulo 13, nos dice allí en el versículo 14 el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Los apóstoles iban a predicar el día de sábado y entonces sigue diciendo, les dieron para que tuviese la predicación. Y él se levanta y predica. El sermón es precioso, está registrado en Hechos capítulo 13. Ahora alguno puede decir, bueno, pastor, pero eso era la sinagoga de los judíos. ¿No sería que ellos fueron ahí para predicarle a los judíos? Puede ser, pero sigan leyendo un poquito más adelante. Termina el sermón y en el versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los gentiles les dijeron
que el próximo sábado les hablasen de estas cosas. Ahora, esa era la oportunidad para San Pablo decirle, no hace falta que esperemos hasta el próximo sábado. Mañana, domingo, que es el día de la resurrección de Cristo. Los cristianos guardamos el domingo. Mañana les predico. Pero miren lo que dice el versículo 44. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los apóstoles siguieron guardando, ¿qué día? Les he leído 2, 3 versículos. Podríamos pasarnos el resto de esta noche leyendo versículos que muestran que años después, décadas después de la resurrección de Cristo, los apóstoles seguían guardando el sábado tal cual como el mandamiento lo indicaba. ¿De dónde entonces vino el cambio? ¿Cuándo se efectuó un cambio tan importante como es cambiar el día que Cristo bendijo y santificó desde la creación del mundo? ¿Quién se atrevió a hacerlo? ¿Saben ustedes que estaba profetizado? ¿Saben ustedes que siglos antes se había hablado de un poder que iba a pensar que tenía el derecho de cambiar el santo sábado? ¿Quieren leerlo? Busquen en el libro de Daniel. Busquen en el libro de Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 7. Ya en esta noche no nos queda tiempo de profundizar más. Pero no se preocupen, porque mañana vamos a entrar a estudiar el mensaje del segundo ángel que desenmascara a Babilonia, la religión falsa, esa mujer que ha dado a beber a todas las naciones del vino del error, de la mentira, del engaño. ¿Y de dónde vino esto? El día de culto que los paganos adoraban al sol se introdujo en la iglesia cristiana como si fuera el día de reposo, cuando el Dios creador, Jesucristo, instituyó el séptimo día. Pero la religión falsa puso el primer día de la semana en honor al Dios Sol. Y ese día que viene relacionado con el culto a la deidad pagana, al Sol, se introduce en la iglesia cristiana. ¿Cuándo? ¿Quién se atrevió a hacerlo? Lean Daniel capítulo 7. Dice en el versículo 25. Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Dios Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ¿qué? Y la ley. ¿Quién es este poder que dice que iba a hablar palabras contra el Dios Altísimo? Que a los santos del Altísimo quebrantaría, perseguiría al pueblo de Dios. Y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es este poder que se atrevió a cambiar los tiempos establecidos por Dios mismo? ¿Quién? Sorpréndanse, noten lo que dice. Y a los santos del Altísimo, ¿qué hará? Quebrantará. Vean, Daniel capítulo 7 y versículo 21. Veía yo que este cuerno hacía guerra ¿contra quiénes? Contra los santos y los vencía. Este poder hacía guerra contra los santos y los vencía. Vayan ahora a Apocalipsis capítulo 13, rápidamente. Apocalipsis capítulo 13. Y miren lo que dice aquí. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Se le dio también autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Un poder llamado la bestia se iba a atrever a cambiar los tiempos y la ¿qué? Y la ley de Dios, los tiempos establecidos por Dios mismo para la adoración y el culto, serían cambiados por un poder que perseguiría a los santos ¿de qué? Del Altísimo. Apocalipsis 17, versículo 6.
Y vi a la mujer, Babilonia, ebria, borracha de la sangre de los santos y de la sangre de ¿quiénes? De los mártires del Señor Jesús. Esa mujer, Babilonia, la grande, es responsable de haber perseguido a los santos del Altísimo. Y como está montada sobre una bestia que es el poder civil, se iba a atrever. Solamente alguien que tiene poder para hacer leyes puede cambiar la ley. Iba a usar el poder civil para perseguir al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Ustedes creen que lo que estamos viendo hasta ahora es interesante? Esperen mañana cuando estudiemos acerca de esa mujer, Babilonia, y cómo se logró este cambio tan atrevido. Atreverse a cambiar la misma ley de Dios. Esto sí que es algo grave. Te pregunto a ti en esta noche. Tú estás comenzando a ver que hay un tremendo sistema de culto falso. Cristo dijo que hay que adorar a Dios en espíritu, no a través de imágenes. Que hay que adorarle en verdad, en el santo día que Él bendijo y santificó desde la creación del mundo. Pero ha habido un trueque, ha habido un cambio, ha habido una infiltración en la iglesia cristiana. Y esa infiltración cambió la verdad por el error y la mentira. Te pregunto a ti, ¿qué harás con esta verdad? ¿Quieres decirle al Señor, estoy dispuesto a seguirte a ti y a nadie más que a ti? Si ese es tu deseo, te invito a que te unas a mí en esta hora. Allí donde estás. Y dile, Señor, quiero seguirte a ti. Quiero serte fiel. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Quieres ponerte en pie y decírselo de todo corazón en esta hora? ¿Quieres? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú que nos ves a través de la pantalla, tú que nos escuchas en esta hora y Dios te ha llamado a escuchar este mensaje, ¿echarás tu suerte con el pueblo de Dios? Le dirás al Dios creador, Señor, tan solo a ti adoraré en espíritu y en verdad. Si esta es tu decisión, díselo al Señor allí mismo donde tú estás. Dile, Señor, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Y si has tomado la decisión de entregarle tu vida a Él, llámanos a 3ABN Latino. Dinos de esa decisión, que queremos regocijarnos contigo. Queremos orar por ti para que el Señor ponga su fuerza en ti. Llámanos y haznos partícipes de este gozo de la decisión de seguir a Cristo Jesús.